13 de la mañana. Está con nosotros para cerrar este Business Connection Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cambia algo la fotografía a la espera del dato de inflación de mañana, de las reuniones de los bancos centrales de inicios del mes de mayo? ¿Está cambiando algo la fotografía? Porque el inversor sigue en ese mundo de Matrix solo con una piedrecita en el camino, que es Silicon Valley Bank, Credit Suisse, pero sigue en su camino de rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil cambiar la mentalidad del inversor, ¿no? Llevamos 15 años que cada vez que surge algún problema, confiar en que se va a solucionar rápidamente ha sido un acierto. Hasta ahora se solucionaba realmente no porque hubiese una solución, sino porque cualquier efecto negativo era compensado con creces por políticas ultraexpansivas. A día de hoy la realidad es que en Europa no hay ningún problema en términos económicos, por tanto llevamos un decalaje de 4 meses o un poquito más de un trimestre con Estados Unidos desde el año 2020 y no va a cambiar, yo creo, en el corto o medio plazo. Así que centrémonos primero en Estados Unidos, porque en Europa lo que ocurre en Estados Unidos probablemente lo veremos con 4 meses de decalaje, y en Estados Unidos lo único que estamos viendo es un cúmulo de señales muy preocupantes que no acaban de trasladarse de forma agregada. Tenemos un sector manufacturero que está francamente mal, lo vimos el otro día con el ISM, esos datos de 46,3 son totalmente recesivos, la inversión de la curva, incluso la inversión de la curva que le gusta mirar a la Fed, ¿no? El 3 meses contra el 10 años, estamos marcando niveles históricamente récord, ¿no? En términos de curva de tipos, de lo que está pasando con la curva. El mercado ha vuelto a cotizar la posibilidad de un 0,25 de subida el 3 de mayo para llevar los tipos al 5,25. Yo creo que se están sentando las bases para una situación económica en Estados Unidos muy, muy dañina, y con Europa es que ni te lo planteas hasta que en Estados Unidos no sea una realidad, ¿no? Yo creo que el mercado trabaja un poco con esa idea en la cabeza, y probablemente tengamos algo más de recorrido todavía al alza. Va la gente muy posicionada corta a nivel de hedge funds, por ejemplo, para el dato de inflación último que tiene que salir esta semana. Eso no va a cambiar, en mi opinión, la evolución económica que estamos viendo, el impacto que va a tener la subida de tasas de interés, la fuga de depósitos en los bancos. Es decir, son cosas que no son algo sobre lo que especulamos, es algo que está ocurriendo y que va a tener un efecto sí o sí en la economía, y la gente prefiere no verlo y vivir el momento presente, no pensar en lo que viene después. Y yo personalmente, pues lo único que hago es alertar sobre esas cosas que veo, que normalmente tienen un desenlace muy feo y que puede tardar en llegar a lo mejor meses, pero que normalmente tarde o temprano llega, y cuando llega la gente no está preparada, ¿no? Y sufre muchísimo en sus carteras. Pablo, ¿van a terminar los bancos con la restricción crediticia al trabajo de la Fed, del Banco Central Europeo, de los bancos centrales en general? Es decir, ¿ya no deberían tener mucho más camino al alza o queda dolor todavía que sufrir por parte del inversor, del ciudadano, con el movimiento al alza de tipos de interés? Es decir, ¿lo van a terminar a hacer los bancos comerciales o la Fed, el Banco Central Europeo, tienen todavía que infligir más daño? Yo creo que va a ser una mezcla. Creo que la Fed va a querer cumplir con el 5,25, por tanto le queda un cuarto de punto por subir, para que no se le eche en cara que se paró demasiado pronto respecto a lo que decía. Y a partir de ahí pues tiene otro mes hasta junio para ver qué pasa con las condiciones crediticias. Si siguen tensionándose, evidentemente es probable que pare ahí, en espera de ver el efecto que eso provoca en la economía. Creo que el Banco Central Europeo tiene menos argumentos, ¿no? Tenemos una inflación subyacente todavía marcando máximo mes tras mes. Empezó a subir mucho más tarde. La crisis a nivel bancario aquí no es tan severa o no se percibe de la misma manera que en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que el BCE debería llevar los tipos al menos hasta el 4%, ¿no? 2 subidas más. En Estados Unidos lo que está claro es que el 5,25 ya es una subida extraordinariamente fuerte, ¿no? A partir de ahí va a haber 2 variantes. Por un lado está la variable del tensionamiento crediticio y por otro lado lo que haga el petróleo, ¿no? Hemos visto, yo creo que esperar mucha más ayuda por parte del precio del gas es ridículo, teniendo en cuenta el desplome que ha vivido, sobre todo el gas proveniente de Estados Unidos, que está casi en mínimos históricos. Por el lado del petróleo, el movimiento de la OPEP
pues te hace dudar, ¿no? Es decir, podemos volver a a tipos de $100 el barril. De ser así, es correcto plantear que la inflación realmente va a seguir remitiendo de forma estable mes a mes. Tal vez esas sean las dos variables que van a estar computando, pero lo que sí me parece raro es que haya que contar con bajadas agresivas de tipos, como ya ha llegado a descontar el mercado hasta 100 puntos básicos antes de que acabe el año, y con un eje central en torno a 60 puntos básicos en 2023. Solo tiene sentido para mí que eso ocurra si tienes un gran problema de desplome económico o de una crisis bancaria severa. Y eso no es bueno para el mercado. Ya veremos lo que ocurre, pero vamos, solo en esos casos creo que tiene sentido plantear que la Fed deja de subir y empieza a bajar. En el caso de que llegue la pausa, hemos visto esta mañana varios gráficos de Bank of America en el que sitúan que además no es el mejor escenario de un inversor. ¿Cómo puede un inversor afrontar el momento pausa sabiendo que la renta variable puede sufrir mucho, sobre todo en el momento inicial, a 3 y 6 meses vista? Lo primero que ocurre aquí es que como estamos con esa mentalidad de perro Pavlov, ¿no? Jadeamos y salivamos cada vez que detectamos que nos dejan de apretar el cuello por parte de la política monetaria, la gente se olvida de algo que es importantísimo. Digo, la inversión de la curva lo que te dice es que hay un pronóstico de recesión en camino que puede tardar incluso 2 años en llegar. La desinversión de la curva es cuando realmente te da el timing, ¿no? Porque quiere decir que la Fed ya se ha puesto a bajar tipos porque el problema lo tiene ya entre las manos. Por tanto, hay mucha gente que está con la ilusión óptica, yo creo, de cuando dejen de subir, esto va a volar, o cuando empiecen a bajar, esto va a volar. Digo, no, al revés. O sea, históricamente, cuando la curva se desinvierte es cuando empieza realmente el castigo para la bolsa, porque quiere decir que el problema ya te ha explotado en la cara y es evidente para todo el mundo. Por tanto, las fases que a mí me preocuparían es, uno, si la Fed deja de subir tipos, especialmente si la inflación no ha remitido al 2%, quiere decir que hay un problema mucho más severo detrás. Dos, si empieza a bajar tipos, te quiere decir que abandona la lucha contra la inflación, que no está al 2%, porque realmente tiene algo que le preocupa muchísimo más que la presión de precios. Por tanto, para mí, ese escenario, digamos, donde de repente te bajan los tipos desde el 5,25 al 4,5, 4,30, no lo vería como el inicio de la fiesta, sino como el inicio del problema, ¿no? 2008 fue así, 2001 fue así, podemos remontarnos hacia atrás tanto como quieras para descubrir que el entorno continuo de bajadas de tasas de interés por parte de la Fed no es un caldo de cultivo positivo para la bolsa, todo lo contrario. De la misma manera que el proceso de subida de tipos no es lo que desencadena un bear market, a un mercado bajista, ¿no? Que son conceptos que están ahí para poder contrastarse y, sin embargo, los inversores parece que se olvidan de ellos. Muchas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Vamos a ver mañana el dato de inflación en Estados Unidos, que también puede marcar el camino, ¿no?, de la Reserva Federal. Por supuesto. Buen día y buen negocio, Pablo.